Buenos días a todos. Bueno, muy complacidos de su presencia y la asistencia aquí a nuestra conferencia, a la cual hemos invitado a un distinguido profesional de las ciencias ambientales, el doctor José Rafael Lozada de la Universidad de los Andes. El tema que él va a tratar se titula Elementos para un plan forestal orientado a la mitigación del cambio climático en Venezuela. El doctor Lozada es ingeniero forestal de la Universidad de los Andes, graduado en 1985. Tiene una maestría en manejo de bosque, también en la Universidad de los Andes, y un doctorado en biología vegetal en la Universidad en Valencia. Ha sido ingeniero inspector como funcionario del Ministerio de la Forestal de Imataca, consultor ambiental de organismos nacionales e internacionales en proyectos mineros y carboníferos en todo lo que tiene que ver con el manejo ambiental y el impacto. Ha sido jefe de cosecha y gerente de operaciones forestales en empresas de plantaciones. Es profesor jubilado de ecología y evaluación de impacto ambiental y ordenación forestal en la Universidad de los Andes. Tiene una profusa obra académica, ha publicado más de 50 artículos técnicos, ha coordinado, dirigido, tutorado, asesorado tesis a niveles de profesores para trabajos de ascenso y tesis de maestría, doctorado y grado. Este, ocupa el puesto 377 en el top de los 1000 del índice científico Alpert Doher de Venezuela. Bueno, con esas credenciales, muy atentos todos, vamos a dar inicio a la conferencia del doctor Lozada, al cual le damos la autorización para compartir pantalla para que coloque su presentación. Muchas gracias. Bien, buenos días. Espero que ya estén viendo la primera lámina. Por favor, me confirman. Sí se ve, sí se Sí, se ve. ve. Perfecto. Bien, buenos días a todos. Estoy muy agradecido con la Academia de Ingeniería y Hábitat, con la Comisión de Agricultura y con la Secretaría de Cambio Climático para hacer esta presentación. Como lo dijo Miguel, bien, yo me voy a referir a este asunto de qué podemos hacer en el sector forestal venezolano para mitigar el cambio climático. Eh, ajá, aquí no me voy a detener mucho porque yo creo que ya todos están familiarizados con las causas del cambio climático, ¿no? Que son básicamente la emisión de los llamados gases con efecto invernadero como consecuencia de la deforestación, los clorofluorocarbonos y la quema de combustibles fósiles que se acumulan en la atmósfera. Estos son gases calientes y esto, eh, digamos que aumenta la capacidad de retención de temperatura en la atmósfera del planeta. Como esto está íntimamente relacionado con la emisión de gases de efecto invernadero, en 2019 el total que emitimos a la atmósfera fue 48.000 millones de toneladas de CO2 equivalente a la atmósfera, siendo China el país que más emite y luego le siguen Estados Unidos, India, Rusia, Japón y toda una serie de países, de los llamados países desarrollados. Nosotros ocupamos el puesto número 30 en cuanto al total de emisiones, pero lo que es significativo en esta figura es que nuestras emisiones per cápita están por encima de China, de India y de países desarrollados como Japón, Alemania, Suiza, que está por encima del promedio mundial, que es 6.5, y es la emisión per cápita más alta de toda Latinoamérica. Entonces, realmente pues tenemos que ir asumiendo nuestra responsabilidad en este problema global también. Como, esos gases se acumulan en la atmósfera, pues se está detectando, se ha publicado que puede ocurrir un aumento de la temperatura media anual en 1 a 3 grados, a 3,5 grados para el año 2100, y eso va a traer como consecuencia que se derriten los casquetes polares, cambia la estructura de especies en los ecosistemas, puede haber un efecto de fertilización de CO2, pero que favorece principalmente a las lianas, ¿bien? Y las lianas le hacen competencia a los árboles y entonces el resultado es que hay menos biomasa total en los ecosistemas.
cambia los patrones espaciales y temporales de las precipitaciones y se puede incrementar el paludismo y eso se calcula en 50-80 millones de casos adicionales. Todo esto llevó a la comunidad internacional a firmar el protocolo de Kioto en el año 97, donde los países desarrollados se comprometieron a financiar, a aportar fondos para reducir este asunto del cambio climático. Algunos de los proyectos o de las formas de mitigar el cambio climático son los proyectos de uso de la tierra, cambio de uso de la tierra y silvicultura que buscan aumentar y conservar las reservas de CO2, pero también hacer un mejoramiento en el uso de combustibles fósiles, una eficiencia energética en la industria, capturar las emisiones fugitivas y usar energías renovables. Pues nosotros nos vamos a ocupar fundamentalmente de este tipo de proyectos, pero desde ahora tenemos que tener conciencia que estamos compitiendo con otras formas de mitigar el cambio climático. Entonces, una de las primeras fuentes de financiamiento de mitigación del cambio climático son los mecanismos de desarrollo limpio, eh, que en esta figura, pues observamos que China, digamos, el total acumulado para el año 2020 o 2021 era 236 mil millones de dólares que había capturado China del mecanismo de desarrollo limpio. Y tenemos países en Latinoamérica como Brasil, México, Perú, Colombia, bueno, que han captado entre 4 mil hasta 14 mil millones de dólares en total de mecanismo de desarrollo limpio. El monto total invertido es 415 mil millones de dólares. Venezuela no ha obtenido ni un dólar de mecanismos de desarrollo limpio. Hay una especie de leyenda o de mito donde se indica que las especies forestales exóticas no consiguen financiamiento por parte de estos mecanismos de financiamiento. Eso no es correcto. Es poco el financiamiento, pero sí se ha conseguido. Por ejemplo, hay un proyecto en Colombia para plantar 2.754 hectáreas de teca. En ese proyecto se va a explotar la madera. Ese es otro mito que se ha divulgado de que la plantación no se puede aprovechar y eso no es totalmente correcto. Hay otro proyecto en Brasil para plantar 11.680 hectáreas de eucalipto para producir carbón vegetal que se va a destinar al consumo de la industria del hierro y del acero. Y hay otro proyecto de reforestación en Perú, en este caso con muchas, la mayoría son especies nativas, pero aquí también están planteando aprovechar los frutos y aprovechar la madera, aprovechar la madera. Hay otro mecanismo de financiamiento que es el Fondo Mundial para el Ambiente, popularmente conocido como GEF, de lo cual, digamos, se ha puesto a disposición un total de 22.300 millones de dólares. En este caso, Venezuela sí se ha favorecido de proyectos GEF, con un total de 74 millones de dólares. Algunos de estos proyectos están todavía en ejecución. Luego tenemos los proyectos RED, que se orientan a reducir las emisiones de la deforestación y a eliminar o reducir la degradación de los bosques. Hay una parte de los proyectos RED financiados por la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo. De esto Venezuela no ha obtenido ni un centavo y tenemos otros países en Latinoamérica entre 3 y 5 millones de dólares. Los proyectos RED también se pueden financiar con fondos privados. En esta estadística acumulada hasta el año 2020, se habían invertido un total de 4.400 millones de dólares y algunos países latinoamericanos como Perú obtuvo 1.700 millones de dólares en proyectos RED. Colombia casi 500 millones de dólares en proyectos RED. Venezuela, de acuerdo a esta estadística, tiene un solo proyecto RED y esto fue autofinanciado por la empresa Matista en las plantaciones de pino al oriente del país,
con una inversión de $20.000, como un asunto de imagen corporativa. Luego tenemos los bonos de carbono, cuyo precio ha venido oscilando entre 70 y 110 dólares por tonelada de carbono que se retiene o que se absorbe. Esta gráfica corresponde a un mercado regulado que se rige por la Bolsa Europea que está en Londres. Es decir, este es el sistema de comercio europeo de bonos de carbono, pero quiero decirles que en este sistema europeo de bonos de carbono no se cotizan proyectos forestales. Por lo tanto, yo creo que no es correcto promover o pensar o diseñar proyectos forestales con base en estos precios, porque en la bolsa europea, en el sistema de comercio europeo, no se cotizan proyectos forestales. Tienen precios muy elevados, pero los proyectos forestales no se rigen por este mercado. Los proyectos forestales corresponden a lo que se denomina soluciones basadas en la naturaleza, y eso se cotiza en la Bolsa Mercantil de Chicago, que llegó a tener un precio máximo de $18 la tonelada a comienzo del 2022. En este año, en este momento, ese precio está muy bajo. El precio al 13 de octubre de 2023 estaba en $1.6 la tonelada. Ahora, ojo, esto es el resultado de lo que se está comercializando, lo que se está llevando al, a la bolsa de Chicago. Pero el sitio web Ecosystem Marketplace indica que el promedio de 2022 de todos los proyectos forestales y uso de la tierra, bueno, no de todos, sino de aproximadamente unos 200 proyectos en todo el mundo, el precio promedio que se estaba pagando era $10.14 la tonelada, y en lo que va del año 2023 de 11,21 dólares la tonelada. En Latinoamérica y el Caribe se han desarrollado proyectos de forestales y de uso de la tierra por un monto de $450 millones en 2021 y de $506 millones en 2022. Entonces, estas estadísticas publicadas por el Ecosystem Marketplace de cómo anda el mercado de bonos de carbono nos lleva a pensar que realmente hay distintas fuentes de información, pero que posiblemente para el futuro cercano, para los próximos 10 o por los próximos 20 años, se podría pensar en un precio de bonos de carbono forestales que oscile de 5 y $10 la tonelada. Venga, ¿Perdón? No, nada, adelante, adelante. Ok. ¿Por qué Venezuela prácticamente no ha participado en este negocio de los bonos? Perdón, no solamente en el negocio de los bonos de carbono, de lo cual yo no conozco ninguna experiencia de Venezuela, ninguna, y si alguien lo conoce, pues agradeceríamos que nos comparta la información. Pero ni en Mecanismo de Desarrollo Limpio, ni en Proyectos Red Venezuela ha participado. ¿Por qué no hemos participado en eso? Bueno, porque en el 2010 se diseñó una estrategia, se escribió una estrategia nacional para la conservación de la diversidad biológica. Y allí se dijo, también lo ecológico está siendo mercantilizado y globalizado en forma de capitalismo verde. Yo creo que esto resume la posición que viene a ser la oposición de Venezuela a estos mecanismos de financiamiento. A pesar de que diferentes leyes y otros instrumentos legales han dicho pues que sí, que estamos abiertos a, a lo que se denomina pagos por servicios ambientales, realmente en el fondo, lamentablemente, nuestro gobierno no ha creído en eso tradicionalmente. Y hasta ahora pues tenemos las puertas cerradas pues, al mecanismo de desarrollo limpio, a los proyectos red y a otros mecanismos
de financiamiento. Pero eso cambió en 2021, cuando crearon un Comité Nacional del Fondo Verde para el Clima, coordinado por el Ministerio de Ecosocialismo, cuya primera atribución es asesorar al presidente sobre la forma de inversión de los recursos provenientes del Fondo Verde del Clima, que es un fondo distinto a lo que he señalado anteriormente. Pero esto pareciera que va a abrir las puertas para que paulatinamente nos vayamos incorporando al resto. Ahora, ojo, esto fue en septiembre de 2021. Ya han pasado 2 años y hasta ahora Venezuela no tiene ningún proyecto en ejecución del Fondo Verde del Clima. Entonces, este Fondo Verde del Clima se inició en el 2010 a raíz de la conferencia de las partes que hubo en Cancún. Hasta el presente ha financiado, o sea, estoy hablando hasta ahorita, hasta 2023, de acuerdo al reporte avanzado del año 2023 del Fondo Verde del Clima, ha financiado 12.000 millones de dólares en diferentes proyectos, de lo cual solamente la parte forestal y control del uso de la tierra son 1.500 millones de dólares que se han financiado. Nuevamente, pues aquí vemos una estadística de países que sí han acudido al Fondo Verde del Clima y vemos que países pequeñitos como Barbados, Salvador, Panamá han logrado proyectos por 115 millones de dólares, Costa Rica casi 400 millones de dólares, Brasil 412 millones de dólares, y repito, Venezuela no tiene ningún proyecto operativo. Y estos son datos capturados el 16 de octubre de 2023, o sea, hace un par de meses. Bien, entonces tenemos todo el camino por delante y tenemos mucho que hacer para acceder a estos fondos. ¿Cuáles han sido los resultados de todos estos mecanismos de financiamiento? Bueno, mi visión realmente no es optimista. A pesar de todos estos mecanismos de financiamiento, el mundo sigue emitiendo gases con efecto invernadero. La tendencia es totalmente creciente. Ha habido momentos, 1 o 2 años en que se ha estabilizado o ha disminuido, pero cuando tomamos estadísticas de 4, de 5 años, estadísticas digamos, que realmente no es ni siquiera un mediano plazo, sino un lapso un poquito más amplio, entonces vemos que solamente ha habido disminuciones temporales por aspectos muy circunstanciales, como una crisis económica o algo por el estilo, ¿no? Realmente las estadísticas de mediano a largo plazo indican que el mundo sigue emitiendo gases con efecto invernadero y hasta ahora no vemos una detención, digamos, real, concreta, una detención evidente. Si aumenta la concentración de gases, la emisión de gases con efecto invernadero, pues por supuesto aumenta la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera. Y estos son los resultados del observatorio de Mauna Loa en Hawái al 1 de diciembre de 2023. Todos los años tenemos cifras récord nunca registradas, digamos, en los últimos 20.000 años, en los últimos 30.000 años, en cuanto a concentraciones de gases con efecto invernadero en la atmósfera. Creo que el último registro anduvo cerca de 420 partes por millón de CO2 en la atmósfera. Y si aumenta la concentración de CO2 en la atmósfera, por supuesto que la temperatura va a seguir aumentando. Bien, esto fue un reporte de la comisión, el panel intergubernamental de cambio climático en 2018, decía que la tendencia que tenemos de calentamiento nos va a llevar a que en el año 2040 vamos a alcanzar la barrera de 1,5 grados centígrados de aumento de temperatura con respecto a la época preindustrial. Esa es la barrera que no se quiere superar porque se supone que a partir de ese límite pues va a haber consecuencias demasiado desastrosas en el planeta. Pero todo indica que no estamos haciendo nada para que esto se detenga o para que esto disminuya. Y una de las evidencias que tenemos de que en la realidad, en la práctica, no estamos haciendo nada, pues es el consumo de petróleo, ¿no?
Aquí está el consumo de petróleo expresado en hexajoules, y un hexajoule son 163.5 millones de barriles de petróleo equivalente. Es decir, en pocas palabras, esto es la curva total de consumo de petróleo en el mundo, de acuerdo a cifras de la Agencia Internacional de Energía. Bien, repito, nuevamente, no ha habido una disminución de mediano o de largo plazo que indica que ya estamos realmente deteniendo el consumo de petróleo. Y las nuevas publicaciones de la Agencia Internacional de Energía dicen que vamos a seguir consumiendo petróleo durante las próximas décadas. O sea, no hay nada que indique que esto realmente se va a reducir. ¿Qué acaba de pasar anoche u hoy en la madrugada? Hoy en la madrugada, porque esto lo acabo de capturar de la web. Pues terminó la conferencia de las partes en Dubái, acaba de terminar anoche a altas horas de la noche. Algunos son optimistas y otros son muy pesimistas. Algunos destacan que por primera vez se menciona los combustibles fósiles. Por primera vez, esto es algo sorprendente, ¿no? Que es la causa del calentamiento global. Por primera vez se menciona en un informe final de la conferencia de las partes. Ahora, es interesante que este acuerdo que terminó hoy en la madrugada se aprobó por unanimidad y se señala que se van a tomar acciones en esta década crítica, o sea, en esta década 2020-2030, para conseguir el cero neto en el año 2050. Pero por otro lado, hay personas que interpretan que el lenguaje fue muy débil y que no hay nuevamente acciones concretas para reducir las emisiones y alcanzar el cero neto en el 2050. Se habla de una necesidad de la necesidad de una reducción profunda, rápida y sostenida de las emisiones en línea con ese objetivo de que el calentamiento no pase de 1.5 grados centígrados, ¿no? Hay personas que esto lo ven, digamos, con pesimismo, porque hay personas que querían que aquí en lugar de reducción dijera eliminación de las emisiones o eliminación del consumo de combustibles fósiles. Pero acuérdense que estamos en Dubái y obviamente un país petrolero, no, ellos tuvieron una oposición férrea a que saliera la palabra eliminación del el consumo de los combustibles fósiles. Pero de lo que tenemos que estar pendientes es de que hay un consenso en el mundo de que se va a ir reduciendo paulatinamente el consumo de los combustibles fósiles. Yo creo que las políticas van para allá. ¿Cuáles han sido las emisiones de Venezuela? De esta gráfica quiero destacar dos cosas. Tuvimos, eh, bueno, tal vez tres aspectos, perdón. Tuvimos unas emisiones pico de 500 millones de toneladas entre 2012 y 2014. 500 millones de toneladas cada año. Y a partir de allí ha habido una reducción. Mi interpretación es que esta reducción es consecuencia del colapso de la industria petrolera, del colapso de la producción en Venezuela, del colapso de la industria en general y del comercio. Bien, por lo tanto, cuando ocurra una recuperación del país que todos esperamos, lo más seguro es que nuestras emisiones vuelvan a aumentar. Hemos bajado hasta 240 millones de toneladas y yo estoy colocando aquí un asterisco porque esto es una gráfica que yo elaboré con datos de esta página web, climatewatchdata.org. Entonces cualquiera se pregunta, ¿estos son datos oficiales o no son datos oficiales? Bueno, Venezuela escribió una contribución nacional determinada en el año 2021, donde dijeron que las emisiones son 240 millones de toneladas. En este gráfico se dice que son 238 millones de toneladas. Por lo tanto, para mí este dato, que es oficial, prácticamente convalida la validez de estos datos de esta página web. Y el otro aspecto interesante es que la deforestación tradicionalmente ha sido la segunda causa más importante de emisiones en Venezuela. La causa más importante es la que está en primer lugar, es el consumo del gas, consumo de gas doméstico y las emisiones fugitivas que tenemos en la industria
en la industria petrolera. Entonces, aquí tenemos, pues, por lo tanto, digamos, todas las principales fuentes de emisiones nuestras, que es lo que tenemos que atacar. ¿Qué situación tenemos con respecto a deforestación? Bueno, aquí tenemos el mapa de Hughes de vegetación de 1960. Aquí vemos cómo teníamos una gran cobertura boscosa que abarcaba los llanos occidentales, llanos centrales, llanos orientales, cuenca del lago Maracaibo. En el estado Bolívar los bosques llegaban hasta la orilla del río Orinoco, y en el mapa que acaba de publicar Provista en el proyecto Más Biomas Venezuela, hace 3 semanas se publicó este mapa, pues vemos cómo en este momento pues la mayor parte de la cuenca del lago Maracaibo pues ha sido deforestada, se acabaron los bosques de los llanos occidentales, de los llanos centrales, de los llanos orientales, y en el norte del estado Bolívar tenemos unos frentes de deforestación realmente preocupantes, ¿no? Entonces, en 1960 teníamos 67 millones de hectáreas de bosque, al 2022 tenemos 53 millones de hectáreas de bosque, quiere decir que hemos destruido 14 millones de hectáreas de bosque en 60 años. Pasamos de 74% a 58% de cobertura boscosa en el país. Cada vez que eliminamos un bosque y esa biomasa se quema o se descompone, en promedio estamos emitiendo 400 toneladas de CO2 a la atmósfera. Esto es un trabajo esta fue la tesis de maestría de Bello en el 96. Él llegó hasta el cálculo de la biomasa. Yo amplié este cálculo y agregué esta columna para conocer cuántas toneladas de CO2 por hectárea tienen los distintos bosques en Venezuela. Repito, pues tenemos bosques espinosos, muy secos, con 200 toneladas por hectárea, o podemos tener el bosque húmedo del kilómetro 88 en el estado Bolívar con casi 660 toneladas por hectárea. Entonces, aquí tenemos un promedio, digamos, que es una apreciación general. ¿Qué podemos hacer? Pues obviamente, una de las principales propuestas es que hagamos plantaciones que van a absorber el carbono y lo van a transformar en biomasa. Nosotros tenemos mucha experiencia con plantaciones. Esto es un resumen de un trabajo que hicimos en el año 2000, que fue presentado a Intevep. Esto fue un encargo de Intevep a la Universidad de los Andes, se hizo a través del IFLA, con el profesor Briceño como coordinador de todo el equipo. Y aquí detectamos pues que teníamos algunas plantaciones, especies exóticas que lograban acumular hasta 900 toneladas por hectárea. Ojo, pero con especies exóticas. Bien, algunas especies nativas como el sakisaki, 250 toneladas por hectárea en plantaciones de 26 años. Es decir, entonces esto lo tenemos que tomar en cuenta, a ver qué es lo que podemos hacer. Esto es una gráfica de acumulación de CO2 que yo elaboré a partir de datos de inventario de maderas del Orinoco, ¿no? A partir de los datos de inventario que nos da metros cúbicos por hectárea, yo llevé eso a toneladas por hectárea. Y en la medida que la plantación va avanzando en edad, pues vemos que la plantación puede llegar a acumular un promedio de 250 toneladas por hectárea, casi 250 toneladas por hectárea, alrededor del año 30 o 35. Por supuesto, de allí en adelante, pues la plantación llega a un nivel de estabilidad con respecto a acumulación de biomasa, pero esta es la curva de crecimiento de la biomasa. En TECA, con un trabajo de la profesora María Alejandra Quintero, que llegó hasta metros cúbicos por hectárea, yo llevé eso a toneladas por hectárea, se pueden llegar a acumular 350 toneladas por hectárea en el año, a partir del año 2025, de allí en adelante. Bien, y se está publicitando mucho una especie exótica que se llama Paulonia, que algunos trabajos indican que puede llegar a acumular 2.500 toneladas por hectárea. Esto hay que tomárselo con mucho cuidado porque apenas hay un par de artículos que señalan esto, no hay mucha más información de Paulonia. Entonces yo digo, yo coloco este dato, pero yo digo, ojo, cuidado porque no necesariamente esto es veraz. Bien, hay una página Excel de Winrock International donde tiene un modelo de crecimiento y uno agrega los datos. Entonces, si nosotros plantáramos 100.000 hectáreas años de teca durante 21 años, plantamos 100.000 hectáreas de teca,
El total que vamos a absorber de CO2 son 300 millones de toneladas. Bueno, esas 300 millones de toneladas son apenas las emisiones de un año en Venezuela, las emisiones de un solo año. Y quiero alertar que hay muchos modelos y que los informes del IPCC tienen unos modelos de absorción y unos coeficientes generales de absorción de CO2, pero siempre eso hay que tomarlo con cuidado. Por ejemplo, hay un modelo CO2 fix que presenta unos datos de TECA en Costa Rica, donde dice que la TECA puede llegar a absorber 900 toneladas de CO2 por hectárea. Pero ojo, este modelo considera la absorción en el suelo y hasta ahora pues no tenemos muchos datos de plantaciones forestales en Venezuela donde se haya calculado el carbono en el suelo. O sea, no tenemos datos, pero ciertamente la acumulación que puede haber en el suelo pues es realmente muy importante y eso es algo que tenemos que investigar. Bien, como para que tengan una idea con estos datos de plantaciones y con las emisiones que tiene Venezuela, las que tuvimos en 2019, que fueron 300 millones de toneladas, si esto lo fuera a absorber en un 70% con pino y un 30% con teca, tendría que plantar 840.000 hectáreas año de pino y 236.000 hectáreas año de teca. 1 millón de hectáreas año, todos los años, para absorber las emisiones de un solo año. Bueno, estas son cifras prácticamente imposibles, estos son cifras astronómicas. Si fuéramos a mitigar el CO2 que se emite por la explotación de petróleo en Venezuela, que fueron 700.000 barriles por día, de acuerdo a datos de la OPEC 2022, esto lo multiplicamos por unos 300 días al año, pues contando unos días parados, esto nos daría 210 millones de barriles al año por el coeficiente de emisión del barril de petróleo, el promedio, que es 0.43 toneladas de CO2 por barril, y esto daría 90 millones de toneladas de CO2 al año por el petróleo que estamos explotando. Eso lo divido, si lo fuera a mitigar con pino, entre 250, y tendría que plantar 360.000 hectáreas al año de pino para mitigar lo que emitimos por la explotación petrolera. Como estas cifras son astronómicas, se está hablando de emisión neta cero. Emisión neta cero significa reducir en un 90% y dejar el 10% para la compensación. Entonces, tenemos que entenderlo, tenemos que entender esto. Ya se han hecho los cálculos. No hay capacidad en la superficie del planeta, ni en los océanos, para absorber todo el CO2 que estamos sacando del subsuelo y que estamos lanzando a la atmósfera. No hay capacidad. Por eso es que la meta de emisiones neta cero indica que hay que reducir el 90%. ¿Y cómo se hace esa reducción? Con lo que se denomina descarbonización de la energía, que es disminuir el uso de combustibles fósiles, aumentar las energías limpias y renovables mediante biocombustibles, hidrógeno renovable, energía solar, eólica, hidráulica y geotérmica. Yo hice unos cálculos en el supuesto de que vayamos a hacer plantaciones de pino caribe, donde vamos a aprovechar la madera y vamos a aprovechar el CO2 de forma aislada o de forma conjunta. Bueno, los cálculos preliminares que yo tenga me dan cifras preocupantes. Con los precios de venta de la madera que tenemos en este momento y los costos de establecimiento de la plantación, hay algunas publicaciones que señalan que son $400 la hectárea el primer año, $100 por hectárea de mantenimiento los primeros 5 años y luego $50 por hectárea la protección y mantenimiento durante todo el resto del ciclo. Bueno, esto da valores de la tasa interna de retorno muy bajos y el valor presente neto con tasas de descuento, con tasas alternativas de 10, 12 y 14%, es negativo en todos los escenarios. Si fuera TECA, pues los valores de tasa interna de retorno son bastante más elevados, el valor presente neto es positivo en la mayoría de los casos, es negativo si solamente vendemos el CO2. Ojo, esto es muy importante porque yo estoy viendo propuestas donde dicen
que hagamos plantaciones exclusivamente para capturar el CO2. Si vendemos el carbono a $5 la tonelada en bonos de carbono, en el caso de la teca, con la tasa de crecimiento que tenemos, eso no es rentable. El valor presente neto da negativo. Ahora, si vendemos madera y vendemos el CO2, pues mejoran sustancialmente los indicadores de rentabilidad. Bueno, no voy a explicar esos gráficos para no extendernos mucho. ¿Cómo podemos orientar los proyectos forestales? Bueno, en primer lugar, podemos proponer proyectos de deforestación evitada. Eso logra financiamiento mediante proyectos red o logra ganar bonos de carbono. Podemos hacer plantaciones exclusivamente protectoras y eso podría obtener financiamiento del MDL, de red o del Fondo Mundial para el Ambiente. Podemos hacer sistemas agroforestales donde vamos mezclando la producción de alimentos con la producción de madera, cuya biomasa va a crecer y va a acumular carbono. Hay muchas opciones, sistemas agroforestales. A través de la academia acabamos de hacer un evento hace 2 o 3 semanas donde analizamos todas esas opciones. Podemos hacer plantaciones intensivas, comerciales, donde ya les señalé hace rato que eso también ha logrado financiamiento. Podemos hacer plantaciones intensivas destinadas al aprovechamiento de productos forestales no maderables. ¿Bien? Por ejemplo, como el aprovechamiento de fruto de sarrapia, del coco azul, del aceite de copaiba, lo que en Brasil llaman pracaxi, en Venezuela el nombre común es clavellino, esto es Pentacletra macroloba. En Brasil están haciendo acondicionadores para el cabello a partir de las semillas de Pentacletra macroloba. Entonces no hay necesidad de tumbar estos árboles. Esto ganaría bonos de carbono. Cada 5 años ganaría bonos de carbono, pero todos los años estaría aprovechando los productos forestales no maderables. Y si esto llega a acumular 250 toneladas de CO2 por hectárea, a partir del año 35, tendría ganancias de $1.200 por hectárea si se venden los bonos de carbono a $5 la tonelada. Repito, esas son muchas las alternativas que tenemos. Y podemos hacer plantaciones forestales para el uso bioenergético y atender el mercado mundial creciente, por ejemplo, de pellets y briquetas. Yo no descartaría plantaciones de palma aceitera en terrenos degradados y posiblemente, y mejor todavía, en combinación con sistemas agroforestales, con lo cual se puede hacer biodiesel. Y hay experiencias en Brasil que usan el pedúnculo del merey para producir bioetanol. Tienen un altísimo mercado con esta nuez del merey, que es deliciosa y que tiene una alta demanda, pero el pedúnculo, que es muy ácido, muy astringente y que en muchos casos es un desperdicio, bueno, eso lo llevan a un proceso de fermentación y ya tienen experiencias de producción de bioetanol. Entonces, todas estas son cosas que nosotros tenemos que mirar como alternativas para el futuro cercano. Podríamos inclusive hacer una planta termoeléctrica alimentada con madera allá en el ámbito de las plantaciones del oriente del país, y esto en principio sería una planta, un sistema CO2 neutral, porque los árboles siempre van a estar absorbiendo el CO2 de la atmósfera, quemamos esa madera para producir energía y esas emisiones van a la atmósfera, volvemos a plantar y se vuelve a absorber el CO2. Eso es carbono neutral. Pero como por allí está la faja petrolífera del Orinoco y tenemos pozos abandonados por todas partes, ese CO2 que se va a emitir se captura y se lleva a pozos profundos y eso sería un sistema CO2 negativo. Entonces tenemos ventajas comparativas, ventajas competitivas para hacer estas cosas. Bien, me extendí tal vez unos 7 minutos más. Les pido disculpas por lo largo. Espero que hayan
que hayan disfrutado de esta presentación. Nuevamente agradezco la invitación y quedo atento a sus preguntas y comentarios. Muchas gracias. Muchas gracias, José Rafael. Felicitaciones por tan excelente presentación. Ha sido realmente muy nutritiva, ha sido muy con muchos elementos de reflexión. Gracias de verdad por tu participación. Estaba pidiendo que autorización en la Comisión de Ambiente para ver si damos el derecho de palabra para algunos de los participantes para que hicieran sus comentarios acerca de lo expuesto por José Rafael, el doctor José Rafael Lozada, mientras organizamos aquí la parte correspondiente a la pregunta. Hay como alrededor de 4 o 5 preguntas, pero no sé si alguno, ahí viene Adriana, por favor, toma el derecho de palabra, interven. Sí, gracias, profesor. Y muy impactada por la presentación, excelente presentación la del profesor que acaba de realizar. Bueno, mi pregunta va enfocada a si, o mi planteamiento, va enfocado a si existe detección de esos como puntos calientes, ¿no? Donde existe esa emisión de gases, porque pareciera que pudiera asociarse, por ejemplo, a la industria termoeléctrica o la petroquímica por efecto de la combustión de fósiles, ¿no? Entonces quisiera saber si hay algún tipo de focalización de esos puntos que son así como los más representativos en emisión de gases, porque entonces hacia allá debería ir como orientada la medida de compensación. Y bueno, viendo la presentación, en la gráfica, si esa gráfica que refleja lo que son las emisiones en particular de Venezuela, eh, en realidad está basada en como información más detallada que permite ir hacia los puntos más significativos que justifican esas tasas que se observan ahí de emisión. Porque pareciera que fuesen otras fuentes y que en menor medida fuesen como las industrias termoeléctricas, petroquímicas, de las cuales Venezuela tiene buena proporción. Entonces, lo que sí quisiera saber es ese aspecto. Y también, si hasta qué punto la industria venezolana, si tiene información, hasta qué punto la industria venezolana ha implementado proyectos forestales como medida de mitigación o de compensación del impacto ambiental que esas emisiones han causado, dada la larga trayectoria que tiene Venezuela en lo que es generación en termoeléctricas y por supuesto de actividad petroquímica. Entonces sí quisiera saber si tiene información de eso. Y bueno, pareciera que esos planes de financiamiento deberían ir de la mano con ministerios como el Ministerio de Ecosocialismo. Entonces, ¿hasta qué punto tiene información de los proyectos que el Ministerio de Ecosocialismo habrá desarrollado o tiene planificados en ese sentido? Porque cualquier intento tendría que ir de la mano de un organismo que represente al país frente a esos organismos de financiamiento internacional. Entonces, si han hecho algunos enlaces con el Ministerio de Ecosocialismo para ver en qué medida se pueden articular ese tipo de propuestas en proyectos que en ese alineamiento. Y también, bueno, plantearle a Muchas la gracias. comisión Adriana, que por favor, para finalmente precisar, para darle chance a los demás. sí, sí, claro, finalmente sugerirle a la comisión que yo tengo información que el presidente del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología participó en el COP28 en Dubái, y bueno, ver si es posible que hagan contacto con él para invitarlo a un foro para que nos amplíe lo que fue su representación en el COP28. Gracias. Gracias Adriana por tu intervención. Creo, José Rafael, que vas a recoger las intervenciones y luego das una respuesta general o cómo lo prefiere. No, yo prefiero ir respondiendo ahora mismo. Ok, ok. Bueno, vamos a ver, vamos a empezar por lo último. En, en la Comisión de Agricultura se creó una especie de subcomisión
que tiene que ver que está relacionada con financiamiento de estos proyectos para mitigación del cambio climático. Allí está participando Miguel, Armando, el doctor Omar Carrero Niño, que está por aquí presente. Habemos tal vez unas 15 personas que estamos participando allí. Y ya hay conversaciones con el Ministerio de Ecosocialismo para ver cómo se puede implementar estas cosas, ¿no? Yo, yo tengo que ser muy sincero en esto que voy a decir. Yo no quiero llevar esta presentación a una connotación política, pero tal y como yo estoy viendo el país en este momento, yo no creo que estén dadas las condiciones para que podamos resolver este tipo de problemas y que para que podamos acceder a este tipo a estos fondos internacionales. El hecho de que desde hace 2 años se creó esa comisión y hasta ahora Venezuela no tiene ni un solo proyecto operativo que se esté ejecutando, pues da una idea de cómo andan los tiros, ¿no? De cómo está el camino tan complicado. Cada una de esas formas de financiamiento son sumamente complicadas y a mí mi impresión personal es que la burocracia particular que tiene Venezuela lo está complicando todavía más, todavía más. Bien, el Fondo Verde del Clima exige que haya una autoridad nacional y que todo proyecto tenga que ser aprobado por esa oficina que se estableció ahora en el Ministerio de Ecosocialismo. Entonces, pues por supuesto, es necesario que haya, digamos, ese contacto, es necesario que haya esa comunicación, pero en lo personal, me disculpan, yo no soy muy optimista, tal y como estoy viendo todo el país, yo no creo que vayamos a resolver en la situación política, social, económica y con toda la crisis que tenemos en Venezuela. Yo creo que estos son planteamientos para la Venezuela del futuro y tenemos que irnos aclarando desde ahora entre todos los que somos científicos, académicos, profesionales, para que veamos todo lo que tenemos que hacer por delante, ¿no? Pero para mí estos son planteamientos para una Venezuela del futuro. Con respecto a que si se han hecho proyectos de este tipo en industrias o en organizaciones en Venezuela, prácticamente no las conozco. Bien, no he visto este tipo de iniciativas, no he visto industrias que estén haciendo proyectos de mitigación de sus emisiones. Me he enterado de algunas iniciativas muy puntuales, organizaciones académicas, universidades que están haciendo cálculos de la huella de carbono y están haciendo algunas pequeñas plantaciones para reducir su huella de carbono, pero estos son proyectos aislados y muy puntuales en algunas instituciones de Venezuela, públicas y privadas. No hay un registro, ¿ve? Y no conozco que hayan acudido a financiamiento internacional para lograr ese tipo de proyectos. Y con respecto a la primera intervención, yo creo que eso se resume en la gráfica que estoy presentando de las emisiones de Venezuela año por año y por fuentes de emisiones. Repito, esa gráfica la elaboré con datos de la página climatewatchdata.org. Ustedes pueden acceder a esos datos, descargan toda la data en Excel y luego cada quien elabora sus propias gráficas, ¿no? Pero repito, de acuerdo a la comunicación nacional determinada del año 2021, Venezuela, el gobierno de Venezuela dijo que nuestras emisiones andaban por los 240 millones de toneladas, sin decir el año. Uno asume que eso fue lo del año 2020 y eso encaja casi que perfectamente con los datos de climatewatchdata.org. Entonces, en esa gráfica se evidencia que nuestras principales fuentes de emisiones son la quema de gases por el gas doméstico y las emisiones fugitivas. Ahí están unidas las dos, ¿no? Ahí están unidas las dos, el gas doméstico, el gas industrial y los mechurrios que tiene la industria petrolera venezolana,
Y la segunda fuente de emisión más importante es la deforestación. Entonces, también a través de la Comisión de Agricultura, nosotros hemos tratado el tema de la deforestación y estamos proponiendo de que para la Venezuela futura tenemos que ir a deforestación neta cero. Deberíamos lograr eso en el futuro. Bien, bueno, digamos que de la forma más corta posible, pues traté de responder todas esas inquietudes. Gracias, Adelante. gracias. Gracias, José Rafael. Está en Gracias, el derecho de profesor. palabra la profesora Fátima Urdaneta, de la Universidad del Zulia. Por favor, Fátima. Buenas, ¿cómo están ustedes? ¿Me escuchan? Sí, te estamos escuchando muy bien. Ok. Bueno, ustedes saben que los venezolanos estamos repartidos por todo el mundo. Yo aquí, zulianos, ¿no? Que están en Noruega, nos han contactado como universidad para formular un proyecto de bonos de carbono. Y realmente me quedo admirada con el conocimiento del profesor José Rafael Lozada. Ya tuve oportunidad de escuchar la mitad de su presentación porque lamentablemente llegué tarde a lo de Silvo Pastoril. Y bueno, cuando uno formula proyecto, el tema de los datos es una cosa complicada. La última noticia, y bueno, con mucha reserva, pero con mucha responsabilidad, es que estas empresas noruegas se fueron con su maletín y sus protocolos para tratar de firmar un convenio con Venezuela, pero Venezuela no lo firmó porque, bueno, Venezuela no está preparado todavía para entender estas cosas, creo yo, ¿no? Es mi opinión, eso es un juicio de valor. Pero lo positivo es que dijeron que los invitaron a Venezuela a ver si en finales de enero o febrero podían sentarse a establecer un convenio que permita que estas cosas funcionen aquí en Venezuela. Mientras tanto, como dice el profesor, estamos trabajando, necesitamos muchísimos datos, porque el tema de las plantaciones es interesante, esa evolución de esa captura de carbono con los años, pero en ninguna parte vi la relación de la densidad de la población, de la cantidad de árboles por hectárea. Se habla por hectárea, pero no sabemos cuántos árboles por hectárea hay para captar este carbono. Y esa es una de las cosas que nos tiene preocupados porque son datos que requerimos para hacer la formulación del proyecto. Y bueno, a la par informar que esas empresas ya están trabajando aquí en el lago de Maracaibo con mitigación. Es una empresa en la parte petrolera con mitigación de las emisiones, pero tienen empresas asociadas que son para la parte agrícola. Entonces, em, perdón, no tanto para la parte agrícola, sino para la parte de reforestación en Maracaibo, el tema de los manglares y, bueno, de los sistemas silvopastoriles, que es en donde hemos podido colocar directamente un proyecto con esas características. Entonces, yo no sé, yo creo que lo necesitamos nosotros en el equipo. Yo lo voy a consultar. Yo me estoy atreviendo, pero realmente me ha agradado muchísimo todo lo que nos ha dicho, pero necesitamos esa información. Necesitamos saber la densidad de esos bosques que captan esa cantidad de carbono, porque todas las gráficas están por hectárea y no dicen cuál es la densidad. Gracias, Fátima, gracias. José, ¿vas a responder Y sí, a es muy interrogante de breve. Fátima? La- las plantaciones forestales se inician con un distanciamiento de 3 por 3 metros. Eso daría 1.111 árboles por hectárea. Bien, hay muchas razones donde no quisiera profundizar en este momento, porque son asuntos muy técnicos forestales, pero en la medida que la plantación va creciendo, se hacen unos aclareos, bien, para aprovechar mejor la capacidad del sitio, la capacidad agroecológica del sitio, ya, digámoslo así. Y de 1.111 árboles por hectárea, luego se baja a 800, después a 600, y hacia el final del turno, hacia el final del ciclo de vida de la plantación, pueden quedar unos 400 árboles por hectárea. Todo eso depende de los objetivos
de la plantación, depende de las especies, depende del turno final, bien, eh, y depende del sitio, bien, pero estoy totalmente a la orden, estoy a su disposición y de cualquier persona que tenga alguna consulta posterior, pues totalmente Muchísimas gracias. dispuesto a ayudar en lo que se pueda, porque en eso es que estamos. Lo que queremos es ayudar y proponer cosas para el futuro del país. Gracias, José Rafael. Yo creo que en el orden, si no estoy equivocado, le toca a Andrew Torre, también de la Comisión de Agricultura, allá en COGEDE. Andrew, por favor. Sí, buenos días. Saludos a todos. Excelente exposición. Eh, Tengo una inquietud. Bueno, ya la primera pregunta que tenía ya la respondió, gracias. Ya la habían hecho antes. Pero respecto a, a, a la parte que confiere a las políticas públicas desde las comunidades y alcaldías, y disculpe si me salgo mucho de la temática, ¿no? Este, no existen prácticamente acciones políticas que uno vea, como decía el entrevistado respecto a los proyectos, para reforestar, para ayudar a mitigar a nivel de las comunidades, que no sea a nivel macro en grandes plantaciones, ¿verdad? Sobre todo, por ejemplo, acá en los llanos, en las épocas calurosas, pues se pone terrible, ¿no? Y entonces, esta sería una forma pequeña de ayudar a mitigar y sobre todo ayudar al ciclo hidrológico, a ayudar a que las poblaciones mitiguen un poco también esas acciones de fuerte calor en temporadas, ¿no? Este tipo de cosas no se contempla allí. Muchísimas gracias. No, sí, sí se contempla, bien, y la intervención encaja muy bien con lo que estamos comentando, ¿no? Pero también coincide con mi apreciación de que muchas de estas propuestas son para la Venezuela del futuro, porque tenemos que reformar, tenemos que reformular, tenemos que, yo creo que modificar la organización del Estado venezolano. Yo creo firmemente en que debemos ir a un Estado federal y hay que desmontar esos esos inmensos macroministerios todopoderosos en todo el país. Hay que darle más responsabilidad, hay que compartir más responsabilidad con las gobernaciones y con las alcaldías. Hay que potenciar los departamentos ambientales a nivel de gobernaciones y a nivel de alcaldías. Hay que ir a bosques estadales, hay que ir a bosques municipales y la constitución de esos bosques estadales y municipales o la protección de los bosques municipales y estadales que ya existen puede lograr financiamiento de estos mecanismos de mitigación del cambio climático. Bien, yo creo que tenemos que ir pensando en eso, en un Estado más federal y en repartir un poco la gestión ambiental. No un poco, yo creo que mucho. Hay que repartir mucho la gestión ambiental. Hay que involucrar mucho más eh, a, la, a, las organizaciones de más bajo nivel y no dejar todo en manos de un megaministerio todopoderoso en todo el país. Por supuesto, tiene que haber unas políticas generales, tiene que haber un marco regulatorio general, pero que luego la capacidad de gestión llegue también a nivel de Estado y a nivel de municipio. Así que totalmente de acuerdo con el planteamiento. Gracias, José. Según mi cuenta, sigue la persona Hernández. No sé si es doctor o doctora, o señora. La Hernández. ¿Está por ahí? Tenía la mano levantada. Bueno, si no, continuamos. Ah, Entonces, no, sí, continuamos con... me escuchan. Ah, ok, ahora sí. Vaya, pues. Perdón, tenía Ponga. bueno, soy Lionel Hernández. Buenos Ah, días. Eh, Quería felicitar a mi colega José Rafael. Muy buena síntesis del trabajo.
Bueno, yo quería primero reforzar lo que dijo Rafael, José, la importancia de de la institucionalidad de la gobernanza. Ejemplo de ello son Costa Rica y Colombia, que yo recuerdo que están desde el 2000 trabajando eh, en lo que es la contribución de los bosques para reducir el- la emisión de gases de efecto invernadero mediante la captación de carbono. Esos son buenos ejemplos en Latinoamérica de cómo podríamos hacerlo, ¿no? Luego, quisiera decir también, avalando lo que dijo José, sobre la cuestión de que no tenemos otra salida sino reducir la emisión de gases de efecto invernadero y de no creer que, aunque los bosques contribuyen, las plantaciones contribuyen, eso no es la panacea. Hay que hacerlo, pero no es suficiente. Lo que sí quería decir es que creo que lo que falta decir en lo que presentó hoy José es el papel de los bosques maduros, de los bosques intactos, que Venezuela tiene por suerte todavía una gran parte. Aunque ellos no tengan valor de mercado, lo que está comprobado por mediciones que se han hecho en las parcelas permanentes de la red Rainforest, donde Venezuela tiene una gran contribución, se ha demostrado que los bosques maduros representan sumideros de carbono. O sea, que Venezuela o todos los países del Pacto Amazónico ya están contribuyendo a nivel global con el sumidero. Por eso que lo importante es mantener y conservar esos bosques y es más, crear un círculo alrededor de ese núcleo y protegerlo. Eso implica necesariamente detener la deforestación y aumentar las plantaciones, como dijo José, pues. Y por último, yo quería decir que todas esas estimaciones tienen de biomasa y de toneladas de carbono tienen una gran incertidumbre. Y eso se mide, esas ecuaciones alométricas que estiman las biomasas siempre tienen que estar adaptadas a los sitios y a las especies. Y eso nos falta mucho en Venezuela. No creo que eso solo se hace con investigación y eso tiene que haber una comunidad científica dedicada a eso y sobre todo en el terreno, porque muchas son estimaciones que se basan en ecuaciones alométricas que vienen de otras partes. Aquí se han hecho pocos avances en esas ecuaciones alométricas con datos reales y además hay que conocer las especies porque las especies arbóreas tienen diferentes valores de densidad de madera y los niveles de identificación de las especies arbóreas dentro de las parcelas de inventario forestal siguen siendo bastante reducidos porque falta todavía mucha más colección botánica. O sea, yo creo que José va por el buen camino, pero hizo una buena síntesis, pero falta hacer énfasis en eso, que sin investigación en el terreno y continua y con una comunidad científica fortalecida, no es posible estimar de manera real la biomasa y los contenidos de carbono del bosque. Bueno, eso es todo. Gracias. Gracias, Leonel, gracias. ¿Tienes alguna respuesta, José Rafael, o continuamos? Sí, claro, claro. En primer lugar, me permito presentar a mi colega y amigo, el doctor Leonel Hernández, profesor jubilado de la Universidad Experimental de Guayana y especialista en ecología forestal. Coincido con todo lo que ha planteado. Voy a empezar por lo último y vincularlo al asunto del financiamiento, ¿no? Las ecuaciones alométricas, los estudios de biomasa son muy específicos para cada sitio y para las especies forestales que están involucradas. Eso es absoluta y totalmente correcto y en Venezuela prácticamente todavía como que estamos en pañales en eso. Son muy pocos trabajos los que se han hecho en Venezuela. Yo les mostré a ustedes datos puntuales de una plantación de una especie en un sitio en un año determinado. En un año determinado. Bien, ese fue un cuadro, aquel cuadro de los datos de una publicación que hicimos con el profesor Manuel Briceño. Pero luego yo me permití hacer apenas dos ecuaciones de crecimiento de Venezuela porque apenas he conseguido datos de crecimiento de dos plantaciones, la de Teca y la de
y la de Pino Caribe. Bien, ¿qué relación tiene esto con el financiamiento? Que hay que demostrar de verdad que la biomasa que uno quiere cobrar existe en el terreno. Entonces, si no tenemos la investigación de base, si no tenemos el personal capacitado, va a ser muy difícil el acceso a mecanismos de financiamiento o vamos a tener que caer en la contratación de expertos y, internacionales de otros países que van a venir y nos van a dar clases supuestamente de cómo se calcula esa biomasa. Este asunto es muy fuerte porque pareciera que aun cuando hagamos documentos base para el proyecto, parece que no nos podemos escapar de las consultoras internacionales. Eso es algo en lo cual todavía nos tenemos que pulir, cómo es el mecanismo para lograr un financiamiento de esto que queremos lograr. Hace poco, una amiga exalumna que está en España y que trabaja con esto de la negociación de bonos de carbono, yo le hablaba de unas comunidades indígenas en Gran Sabana. Yo estoy en este momento en Santa Elena de Guairén visitando a mi familia, pero yo siempre aprovecho mis viajes por razones personales, con trabajo, y me he estado reuniendo con líderes, con capitanes de comunidades indígenas, tratando de promover este tipo de proyectos. Y yo le consultaba a esta amiga de España y le decía, mira, si una comunidad tiene unas 3.000 hectáreas para tratar de lograr un proyecto red, y me decía, eso es muy poquito. Tendría que haber una asociación de varias comunidades y que reúnan 5, 7.000, 10.000 hectáreas, es lo mejor. Porque solamente el estudio y el documento de verificación les va a costar 30 o 40 mil dólares. Bien, contratar a la empresa internacional. Entonces, fíjense lo importante de lo que Leonel Hernández acaba de plantear con el asunto de los mecanismos de financiamiento. Bien, y Leonel también decía una palabra clave que es la gobernanza. ¿Por qué Colombia, Perú, Costa Rica, Ecuador y todos esos países están tan avanzados en el logro de financiamiento de los mecanismos de mitigación del cambio climático? Bueno, porque tal vez desde el protocolo de Kioto, que fue hace mucho más de 20 años, ellos se anotaron en esa vía. Nosotros apenas tenemos 2 años. Entonces, el retraso que tenemos es abismal, es inmenso el retraso que nosotros tenemos digamos, en nuestro trabajo, en nuestra labor para meternos en esto. Pero no, como se decía por allí en televisión, no tenemos que achicopalarnos por eso. Lo que tenemos que hacer es plantearnos el reto de que tenemos que trabajar y tenemos que trabajar muy duro. Bien, y paulatinamente ir logrando, bueno, pues pequeños proyectos, ir ganando experiencia y buscando cualquier camino, porque ojo, porque hay una pregunta también en el chat a la que me quiero referir de una vez, ¿no? Yo no estoy planteando un solo mecanismo de financiamiento, no estoy planteando una sola opción. Yo creo que nosotros tenemos que atacar cualquier opción. Hay muchas opciones, muchas opciones. Hay plantaciones con fines protectores, hay plantaciones con fines de producción de madera, hay plantaciones con fines de producción de productos forestales no maderables, que aquí entre nos, le digo que es mi preferida. Una de las últimas láminas donde yo propongo que se produzca sarrapia, copo azul, aceite de palo, el aceite de Pracaxí. Ese sería mi proyecto soñado. Y estoy aquí reuniéndome con comunidades indígenas a ver si podemos implementar eso. Esos son especies nativas y eso nunca se va a tumbar y se va a aprovechar todos los años los productos forestales no maderables. Ojo, así eso sea mi proyecto soñado. Yo creo que no hay que descartar otros proyectos, no hay que descartar otras opciones. Yo no estoy diciendo aquí que netamente nos vayamos por la teca o por el pino. Yo presenté gráficas de crecimiento de teca y de pino porque allí es donde tenemos información. Ahí es donde tenemos información.
¿Quién tiene una curva de crecimiento de la serrapia? Por favor. ¿Ah? O de la copaiba, el árbol de copaiba. Y de tantas y tantas especies nativas que tenemos en Venezuela. Tal vez por allí existe alguna curva de crecimiento de Sakizaki, yo no la he conseguido. O de apamate. Mire, yo creo que se contarían con los dedos de las manos y sobran dedos los estudios de curvas de crecimiento de especies nativas que se hayan hecho en Venezuela. Ahora, en especies exóticas, tales como la teca, la melina, el pino caribe, el eucalipto, ¿ve? En eso hay mucha información, de eso hay muchísimos estudios, ¿bien? Entonces, en resumidas cuentas, yo creo que no debemos quedarnos con una sola opción. Yo creo que hay que explorar muchas opciones. Y no es solamente plantaciones. Y aquí me enlazo otra vez con lo que planteó Leonel Hernández. Es también deforestación evitada. Es proteger los bosques que ya tenemos. Y en eso incluyo, por ejemplo, morichales que están en las llanuras de Oriente, en la mesa de Guanipa, donde yo estuve trabajando en medio de las plantaciones de pino. Por favor, yo estoy viendo cómo están destruyendo esos morichales, a pesar de que existe un decreto de protección de esos morichales. Bien, entonces, en resumidas cuentas, es que yo creo que hay que atacar muchas opciones. El caso de los manglares en la costa que planteaba la profesora de la Universidad del Zulia hace rato, pues. Tenemos que atacar muchas opciones. ¿Ve? No quedarnos con solamente un tipo de proyecto, sino visualizar que hay muchas opciones con las cuales podemos trabajar en esto. Ok, gracias, Mir. Gracias, José Rafael. Mire, yo quería decirle a la audiencia que desde la Comisión de Agricultura, más o menos del segundo semestre del año, hemos estado trabajando precisamente en discernir, en clarificar todo ese panorama de la parte de financiamiento y contamos, como lo dijo José Rafael, con un grupo de 15 de los comisionados, de los participantes en la comisión. Y realmente es bien enmarañado toda esa situación y tenemos que estudiarlos, analizarlos, las publicaciones que están en los portales de ellos, la variedad de organismos que prestan financiamientos, algunos gubernamentales, otros internacionales, otros privados. Y hemos venido avanzando en eso y tenemos previsto dentro del plan de trabajo para el 2024 integrar en esa actividad a la Comisión del Ambiente y a la Secretaría de Cambio Climático, por ser, digamos, los pisos técnicos fuertes con que cuenta la academia. Y hemos avanzado realmente en la identificación de posibles entidades acreditadas, porque esa es otra cosa, los financiamientos no pueden ir solamente a la institución, sino que tiene que tener una especie de padrino de instituciones que están acreditadas en el Fondo Verde Climático y en todo lo que es la Organización de Naciones Unidas para el Cambio Climático, que esté autorizada para llevar pues de la mano a los solicitantes, a los proponentes de proyectos, el camino, la ruta para llegar a ese procedimiento. Y es bien complicado, como lo dijo ya José Rafael, y tenemos la carencia de información que es grave. De hecho, yo he estado hablando también con otro colega forestal, el Carlos Contreras, para ver si pudiésemos pensar en un proyecto que tomase mediciones. Pero entramos otra vez en lo otro, que es que eso no puede, la información puntual puede ser útil, pero bueno, la parte correspondiente a series históricas, series de valores en el tiempo va a ser un poco más complicado. En todo caso, de la Comisión de Agricultura hemos estado trabajando para discernir eso porque vemos que es una fuente de recursos importante para el país y que el país se está quedando sin aprovechar esas oportunidades y con todo el potencial forestal que tiene. Bueno, queda en el derecho de palabra, lo solicitó el presidente de la Comisión de Agricultura, el doctor Burós, el académico Burós, para que intervenga. Eduardo, ¿no está ahí? Estoy aquí. Lo que pasa es que Ok, adelante, Eduardo. lo que pasa es que, bueno, ¿Se oye bien? sí, pero yo tengo varios puntos que tratar. En primer lugar, en el orden nacional, creo que tenemos que continuar elevando este tema dentro de la academia y posteriormente a las academias.
creo que para el año que viene debemos hacer una presentación que sintetice los eventos que tuvimos este año con esta información tan valiosa que hemos visto hoy para presentarla a la academia en su conjunto, viendo a ver si es posible invitar de una vez a las academias de economía y la academia de ciencia. Hay un documento que produjimos en la academia que se llama Un marco conceptual para una política energética para Venezuela, visión de futuro, y creo que este documento hay que revisarlo para agregar los aspectos que aquí se acaban de tratar y los que se trataron a lo largo del año en esta propuesta, porque esto es un tema que tiene que ver no solamente con la siembra y con el desarrollo de plantaciones forestales o preservación de los bosques o evitar la deforestación, sino que también tiene que ver con toda la política energética del país, y la posición de la academia ha sido de que la Venezuela es un país energético antes que un país petrolero y debe tener una política energética global. El otro aspecto que en el término de la academia me parece muy importante que se le proponga una presentación de este tipo de aspectos a la comisión de la academia responsable de los estudios prospectivos, que es la Comisión Venezuela más 30, para que esté enterada de estas visiones que hacia el futuro debemos tener presente. Ahora, los análisis económicos que se presentaron nos marcan el camino que se debe tener respecto a esto. Desde hace muchísimos años sabemos la posición de Brasil, que con sus políticas que van y vienen con respecto a la Amazonía, siempre está diciendo, señores, ese precio que ustedes están pagando por el CO2 no es aceptable y vamos a seguir deforestando el Amazonas. Eso es lo que va a ocurrir, porque la relación de beneficio-costo de una hectárea deforestada, su valor presente neto de una hectárea deforestada en el Amazonas, tomando en cuenta estos valores que se quieren pagar por el CO2 del bosque natural, no se equipara con el valor presente neto de una hectárea deforestada para la agricultura y ganadería. De manera, y el otro gran problema es que la avidez de energía, yo en lo personal creo que estamos ante un colapso mundial inevitable. Soy muy pesimista respecto a esto. ¿Por qué? Porque la avidez de energía en el mundo es inmensa, y las renovables no dan y son desde el punto de vista ambiental tan graves como las sobre todo por toda la minería, que no estamos contabilizando los daños ambientales de la explotación del litio y tierras raras, etcétera, además de que concentran el poder en los determinados sitios donde existen esos recursos. De manera que esto es una reflexión y bueno, y eso lo acaba de demostrar la COP28. COP28 lo que terminó diciendo, poniendo un caramelo para decir no vamos a parar los fósiles. Es que es imposible, no lo puedes parar, porque el mundo tiene una avidez de energía enorme y no hay un sustituto. Estaba viendo por allí un artículo que decía, solamente llevar a la exigencia en inteligencia artificial demandada por no sé qué país europeo, creo que era Francia, necesita dos centrales nucleares más para suministrar la energía necesaria, y estamos hablando de 5G y queremos llegar a 10G. Imagínense ustedes el volumen de energía que solamente en tecnología necesita el mundo. Entonces, y la población crece imparablemente. Lamentablemente, creo que el problema mundial es muy serio. Las Naciones Unidas no tienen la fuerza para resolver el problema. Las COP son un saludo a la bandera. De manera que este tipo de problemas nosotros debemos hacer lo que podamos hacer en Venezuela. Por eso yo decía, escalemos esto académicamente al tope de las academias para que los futuros gobiernos
hagan lo que nosotros podemos hacer y nos sintamos que hemos podido responder favorablemente dentro de nuestras posibilidades. Pero el mundo tiene que resolver este asunto y no sabemos cómo es que lo va a resolver en este momento. Eso es todo. Muchas gracias. Gracias, Eduardo. ¿Hay algún comentario de tu parte, José Rafael? ¿O continuamos? Sí, algo muy breve, ¿no? Y es que el, el colega, el ingeniero Eduardo Burós, pues mencionó algo que me hizo recordar de lo que he leído de la COP28 y de lo que ha venido sucediendo en los últimos años, que es el tema de la energía nuclear. La presión para reducir o acabar con los combustibles fósiles es realmente fuerte. Pero entonces ahora la alternativa de varias de las naciones desarrolladas es retomar los planes de desarrollo de energía nuclear. De hecho, varios países se estaban planteando un apagón nuclear para mediados de siglo y esos planes de apagón nuclear están suspendidos. Están suspendidos. Bien. Porque entonces ellos dicen, bueno, pero ¿cómo hacemos? Pues, o sea, no nos deja consumir petróleo y de dónde vamos a sacar la energía. Y de hecho, hace 3 días, en una de las versiones preliminares de resolución final de la COP28 estaba muy destacada la energía nuclear. Yo todavía no he tenido la oportunidad de leer la declaración final de esta COP. Ambiente en el estado de Bolívar, gerente de producción forestal de reservas en la reserva.